Para conducir agua desde lugares muy lejanos, antiguamente se construían acueductos en vez de tender tubos bajo tierra. Se tenía la creencia de que en ciertos sectores el agua no podía correr hacia arriba, siguiendo la pendiente del terreno. Hoy en día, se utilizan tuberías para traer agua en vez de construir enormes acueductos, porque el agua puede fluir sin dificultad a través de tuberías siguiendo la pendiente del terreno. A pesar de no ser muy agradables las inyecciones, las jeringas se construyen de tal manera que produzcan la menor molestia posible. ¿Has pensado alguna vez por qué la aguja de una jeringa penetra fácilmente en nuestra piel? Cuando deseas rebanar algún objeto, utilizas un cuchillo con suficiente filo. Si el cuchillo no tiene el filo necesario, te costará más trabajo cortarlo, porque el cuchillo con mayor filo facilita el corte. Es muy cotidiano que en algunos lugares se sirvan bebidas con popote. Para ingerir la bebida, simplemente absorbemos a través de él a fin de que el líquido llegue hasta nuestra boca. ¿Por qué es posible absorber líquidos por medio de popotes? Muchas amas de casa prefieren cocinar en olla express en vez de hacerlo en ollas comunes. Argumentan esto diciendo que el tiempo de cocción en la olla express es mucho menor que el empleado en otro tipo de olla. ¿Por qué la olla express cuece más rápido los alimentos? Quizá has sentido intenso dolor en tus oídos al sumergirte profundamente en agua. O se te han tapado cuando viajas en un camión que recorre una pendiente. ¿Qué origina esta sensación en tus oídos? Un fenómeno interesante sucede al llenar completamente de mercurio un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de longitud. Si tapamos el extremo del tubo abierto y lo introducimos en un recipiente que también contenga mercurio, observaremos que al destaparlo, el mercurio no descenderá completamente, sino que llegará a cierta altura. ¿Qué altura alcanzará esta columna? ¿De qué depende la altura alcanzada? ¿Sucederá lo mismo con cualquier líquido? Un hecho que parece sorprendente es que no escurre el agua contenida en el vaso, a pesar de estar tapado únicamente con una hoja de papel. ¿A qué se debe que el agua no se derrame? Si calentamos agua en un bote y luego lo tapamos herméticamente, observaremos que al agregarle agua fría se deformará. ¿Qué origina dicha situación? Estos fenómenos están originados por la influencia de la presión. La presión es el cociente de la fuerza entre el área en la cual actúa. Por consiguiente, la presión se puede aumentar al aumentar la fuerza o al disminuir la superficie en la cual actúa. Esto sucede con el cuchillo. Su poder cortante se debe a que la superficie de contacto es muy pequeña y con la fuerza ejercida por la mano es suficiente para cortar el objeto. Lo mismo pasa con la jeringa. La superficie de contacto es tan pequeña que se requiere poca fuerza para producir una presión enorme. Por ello la aguja puede penetrar fácilmente a través de la piel. Muchas personas tienen la creencia errónea de que un auto de carreras tiene neumáticos anchos para producir más fricción, pero el hecho de que el área de contacto sea mayor solo reduce la presión. La anchura de los neumáticos reduce el calentamiento y el desgaste. También podemos afirmar que se ejerce mayor presión sobre el suelo cuando alguien se sostiene con un solo pie que cuando se está apoyado con los dos. Esto se debe a que el área de contacto es menor. Por otra parte, la presión ejercida por un líquido depende del producto de 3 factores. Uno de ellos es la profundidad, el otro es la densidad del líquido y el último es el valor de la gravedad. Por ello experimentamos intenso dolor en los oídos conforme nos sumergimos en agua. La presión aumenta al aumentar la profundidad. La presión ejercida por un líquido depende exclusivamente de la profundidad. A pesar de ser diferentes, en el fondo de estos recipientes se experimenta la misma presión. Valiéndose de una manguera con agua,
Esta propiedad la utilizan los constructores para nivelar dos puntos. Debido a esto, los tinacos de algunas casas reciben el agua sin necesidad de utilizar bombas. Por esta propiedad, en ciertos sectores, el agua puede fluir hacia arriba dentro de las tuberías, siguiendo la pendiente del terreno. La presión ejercida en un punto dentro de un líquido también depende de su densidad. La densidad representa la masa por unidad de volumen. En consecuencia, a mayor densidad, mayor presión. Por ello experimentan igual presión los puntos que se encuentran en el mismo plano horizontal, a pesar de que una columna de líquido sea mayor que la otra. Este dispositivo es empleado para calcular la densidad de un líquido, utilizando el valor de la densidad del otro. Cuando ejercemos presión en un punto dentro de un líquido que está en equilibrio, esta se transmite íntegramente a todos los puntos del mismo. Dicha propiedad se conoce como principio de Pascal. Este principio se utiliza en los elevadores de automóviles, los sillones de los dentistas y barberos, y en los frenos hidráulicos, entre otros. En los frenos hidráulicos, el valor de la fuerza que aplicamos al pedal aumenta varias veces para comprimir las balatas sobre el tambor de la rueda. Otra propiedad importante de los líquidos es que la fuerza debida a la presión es perpendicular a la superficie en la que actúa. Observe que el chorro de agua siempre sale perpendicular a la superficie del globo. En consecuencia, para un cuerpo que esté inmerso en un líquido, la fuerza que influye actuará perpendicularmente a la superficie del cuerpo. En una esfera, las fuerzas que actúen en los puntos que se encuentren por debajo de ella tendrán componentes verticales dirigidas hacia arriba, cuyas magnitudes son mayores que las magnitudes de las fuerzas que actúan en puntos situados en la parte superior. Así, la resultante de las fuerzas que actúen en el cuerpo debida a la presión será diferente de cero. A dicha resultante se le conoce como empuje, y es una fuerza dirigida hacia arriba. El empuje, que es la fuerza que actúa sobre un cuerpo sumergido en un fluido, es igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. A este principio se le conoce como principio de Arquímedes. Así, el peso aparente de un cuerpo que se encuentra total o parcialmente sumergido en un líquido es menor. Esto es debido al empuje. La presión también está relacionada con los gases. La atmósfera es un tipo de gas que ejerce presión. Como el peso de un líquido es la causa de la presión en los líquidos, el peso del aire es la causa de la presión atmosférica. Debido a que en la Luna no hay atmósfera, no se presenta este fenómeno. La causa de que no descienda completamente la columna de mercurio se debe a que está equilibrada por la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie del mercurio en el recipiente. Esta columna tiene una longitud de 76 centímetros a nivel del mar. El experimento fue realizado por Torricelli, el cual lleva su nombre. Un aparato como el de Torricelli, que sirva para medir la presión atmosférica, se denomina barómetro. A niveles superiores al nivel del mar, la longitud de la columna de mercurio es inferior. Este es un resultado razonable, pues cuanto mayor es la altura local, menor es el espesor de la atmósfera que actúa sobre la superficie de mercurio. Si se hiciera con agua el experimento de Torricelli, la altura alcanzada sería de aproximadamente 10.3 metros. Más allá de esa altura, es imposible elevar agua a través de absorción. Esto explica la causa de que el líquido ascienda a través del popote. Al absorber, ocasionamos que se enrarezca el aire, provocando que la presión sea menor, comparada con la presión que actúa sobre la superficie del líquido. La fuerza ejercida sobre el papel
debido a la presión atmosférica, impide la caída del líquido. Para que fluya fácilmente el líquido contenido en la lata, se practican dos orificios. Por uno escurre el líquido y por el otro fluye aire hacia el interior, ocupando el espacio desalojado por el líquido. Si queremos tener idea del valor de la presión atmosférica, tomemos dos hemisferios y juntémoslos para formar una esfera hueca. Al extraer el aire del interior de la esfera, la presión atmosférica une tanto los dos hemisferios que es difícil separarlos. La presión atmosférica es la causa de que el bote se deforme. Al agregar el agua fría, el vapor se condensa, provocando que la presión en el interior del recipiente sea menor. Debido a que las paredes del bote no son muy gruesas, la diferencia de presiones es suficiente para deformarlo. La deformación de un cuerpo debido a la presión atmosférica es empleada en la construcción de barómetros aneroides. Sí, hija.